¿De dónde parte la filosofía? ¿De dónde parte la filosofía de Zubiri y la filosofía en general? Y aquí empezamos un poco a hablar menos... Bueno, todavía es el intersticio entre la biografía y la filosofía. ¿De dónde parte la filosofía? La filosofía en general, la de Zubiri en particular, la filosofía en general parte siempre de una experiencia fundamental. El filósofo tiene una experiencia fundamental en concreto y a partir de eso erige todo su sistema filosófico. Y en Zubiri, y en general yo diría en muchos filósofos, o en los filósofos, entre ellos Zubiri, esa experiencia fundamental es la experiencia de la realidad. La experiencia de la realidad por cuanto tiene de experiencia. Porque, ojo, el filósofo, justamente al estar entregado o al estar interpelado por la propia experiencia de realidad, no va a partir, como podría parecer en otras disciplinas, de lo que se dice que sea la realidad. Es decir, no va a partir de lo que la ciencia nos diga que es realidad, de lo que la historia nos diga, de lo que la lingüística nos diga, de los conceptos o preconceptos o comprensiones o precomprensiones de lo que sea realidad, sino de la experiencia directa y concreta que tenemos con ella. Es decir, del tener que habernoslas con las cosas mismas, de ese contacto directo que tenemos con ellas, en virtud del cual se nos resisten, en virtud del cual nos golpeamos y nos duele, en virtud del cual no se agota la realidad en ser mesa, ni en ser silla, ni en ser árbol, sino que está en todas partes y que siempre es más, que tiene un poderío sobre mí. Esa experiencia originaria, por decirlo así, de la realidad, el tener que habernoslas con las cosas, una especie de religación a las cosas mismas, es la experiencia fundamental de la filosofía y en Zubiri eso cobra particular importancia. Volviendo al propio Zubiri, a su parte biográfica, digámoslo así, dijimos que Zubiri había vuelto a Madrid en el 44 y su primer curso que va a dar es en el 45, ¿vale? ¿Qué está pasando en ese momento? Todo el mundo lo sabe, está terminando la Segunda Guerra Mundial, es decir, Europa, el mundo está destrozado, está devastado, hay una crisis económica, política, social, las calles se ven devastadas, hay una profunda crisis a partir de eso, en el 44-45. En el 45, Zubiri da, como digo, su primer curso privado, que por cierto es un curso que se va a publicar este año, en febrero, o sea, este mes, el siguiente mes, es un curso en el que yo tuve oportunidad de colaborar con la edición. Se llama Ciencia y Realidad, para los interesados en ciencia, un curso fenomenal, sale de física, matemáticas, de biología, es extraordinario. Bueno, y empezaba ese curso diciendo, recuerden los años, desde el 45, lo empezaba diciendo esto: vivimos en una gigantesca y sin par turbulencia. La época de los 40 es una turbulencia, ojo, no menos que la de cualquier otra época. Vivimos en una gigantesca y sin par turbulencia que, sin embargo, no logra sofocar, porque es insofocable ese hondo apetito de realidad que quizá también, como en ninguna otra época de la historia, siempre esté próximo a sentir, siente o esté próximo a sentir el hombre contemporáneo. Ahí la época, la situación intelectual en la que se está por entonces, no menos que en otras situaciones, no menos que en otras épocas históricas, es una situación de turbulencia. Y sin embargo, por muy turbulente que sea la situación, el hombre que está ahí no logra apagar esa situación, su apetito de realidad. Es insofocable, apetece realidad. Eso es lo que estaba mostrando Zubiri, porque decimos, la filosofía misma surge de la experiencia de la realidad, por cuanto tenemos experiencia de ella. No solamente conceptos, no solamente teorías, sino que tenemos una experiencia vivida de ella. Esto, que suena muy zubiriano en ese sentido de que se habla mucho de la realidad y tal, y de la apetencia, bueno, está, ya digo yo, en los filósofos. Como ustedes saben, Aristóteles inicia su metafísica diciendo lo siguiente: Pantes anthropoi tu eidenai oregontai phisei. Todos los hombres por naturaleza, oregontai, apetecen tu eidenai, el saber. Todos los hombres por naturaleza apetecen el saber. Es la primera frase tan famosa, ¿vale? Pero justo después, la siguiente frase, menos citada, pero que está ahí mismo, de Aristóteles, dice: semillon de ton aisteseon agapesis. Es decir, señal de esto, signo de esto, el semillon, es la agapesis, el amor que tenemos a la aistesis, a
a la sensación, al sentir. Ahí está la experiencia de realidad. Y ojo que Aristóteles utiliza la palabra agapé, es un amor, pero como ustedes saben, no es lo mismo agapé que filia o que eros, ¿no? Son diferentes tipos de amor que el griego puede reconocer. La filia es un amor filial de amigos, de padres e hijos, el eros es más erótico, y la agapé es un amor de tipo intelectual, espiritual. Eso pasó después al griego koiné de los evangelios, y el amor de Dios a los hombres es el agapé. Entre hombres es otro, es filia o eros o tal. Por eso, por ejemplo, paréntesis, cuando Jesús le dice a Pedro en los evangelios, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, te amo, en el castellano, te amo. Y le dice, pero me amas, que te amo, pero me amas. Ya le dijo que sí, ¿por qué le sigues preguntando? Porque en griego dice, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con agapé? Y Pedro le dice, sí, te fileo, sí, te amo con filia, claro, porque es el amor humano. Y el otro está preguntando, no, ese amor no. Con agapé, ¿me amas con agapé? Bueno, pues en virtud de eso, Aristóteles está diciendo que la prueba de que tenemos ese apetito de saber está en el amor intelectual, el amor espiritual, divino, si se quiere, que tenemos a la sensación, al sentir las cosas, a la experiencia que tenemos de ellas. Eso no solo está en Aristóteles, eso, otro aristotélico mucho tiempo después, comentando a Aristóteles, Duns Scoto, dice lo siguiente a propósito de esto: si omnes homines natura scire desiderant, si todos los hombres por naturaleza desean saber, ergo maxime scientiam maxime desiderabunt. Si todos los hombres por naturaleza desean saber, por lo tanto, desearán máximamente la ciencia máxima. Claro, si vamos a ser consecuentes con el apetito de realidad, con el apetito de saber, entonces, siendo consecuentes con eso, tendremos que desear máximamente la mejor de las ciencias, no cualquiera. ¿Y cuál es esa? Y dice Scoto, et ad scientiam vocamus metafísica. Y a esa ciencia le llamamos metafísica. Claro, la metafísica es el estudio de la realidad, pero no como un plurito intelectual, no como una curiosidad, no como un apetito profundo de realidad. Y en virtud de que la metafísica, como estudio de la realidad, no es una cuestión meramente de académico, sino de ese apetecer, de ese oregontai que decía Aristóteles, de ese deseo, esa orexis, ¿no? El deseo, esa apetencia, es que Kant, tiempo después de Scoto, no tanto, pero lo suficiente, el gran negador de la metafísica, por lo menos la metafísica teórica, no así la práctica, el gran negador de la metafísica teórica, en su libro de negación de la metafísica teórica, que es la crítica de la razón pura, decía lo siguiente: la metafísica seguiría existiendo, dice Kant, aunque todas las otras ciencias desaparecieran totalmente en el abismo de una barbarie que lo aniquilara todo. Claro, para Kant, la metafísica es una especie de necesidad imposible. El hombre siempre tiende a querer más y más y más, claro, porque es el apetito de realidad, que nace precisamente, ¿de dónde parte el conocimiento según Kant? De la aistesis, la estética trascendental. Claro, podemos estar en desacuerdo con eso del espacio y el tiempo y tal, vale, pero nace de ahí, ¿no? De nuevo, la aistesis de la que estaba hablando Aristóteles, Scoto, que hace referencia a Zubiri, ya también está ahí en Kant. A pesar de que la ciencia no haya llegado y no pueda llegar, que Kant, la ciencia, la metafísica teórica, no pueda llegar a ese camino real, a ese camino seguro que tiene las ciencias empíricas, sin embargo es una necesidad ahí imposible que siempre está brotando hacia nosotros por la experiencia que tenemos de la realidad. Y en virtud de esto, un alumno por lo menos intelectual de Kant, Hegel, termino con las citas, dice a propósito de esto, dice que tan extraño como si a un pueblo le resultase inservible la ciencia de su derecho político, sus convicciones, sus costumbres y virtudes éticas, tan extraño como si a un pueblo ya no le sirviese todo eso, por lo menos así de extraño sería un pueblo que pierde su metafísica. Claro, y además más para Hegel, que la metafísica, en efecto, al ser algo que apetece, que nace de ese apetito de realidad, se manifiesta en la realidad, se objetiva, diría Hegel. ¿Dónde? En las instituciones, en la moralidad, en la religiosidad. Ahí está objetivándose, diría el espíritu se objetiva, ¿no? Se va objetivando la metafísica. Claro, entonces sería ridículo pensar, o por lo menos extraño, que le quitamos las costumbres, le quitamos el derecho, le quitamos tan ridículo, tan extraño eso como quitarle su metafísica. Y por eso termina Hegel diciendo, que esto en el inicio de la ciencia de la lógica, por cierto, dice que un pueblo desprovisto de metafísica sería algo así como un templo por demás ricamente decorado, pero sin sagrario. Una metáfora excelente para ustedes que seguramente han estado en la Sainte-Chapelle de París, notarán lo hermosa que es, pero sin sagrario. Es decir,
que es una iglesia así de hermosa sin sagrario, independientemente de las creencias, es decir, se le ha quitado su razón de ser. ¿Y qué es ahora? Pues es a lo más un museo, a lo menos un circo, un mercado, abajo de San Chapela abajo su mercado, y después arriba tiene los... Es tristísimo. Bueno, pues así de triste sería un pueblo, diría Hegel, sin la metafísica. En fin, esto un poco para mostrar el apetito de realidad de que nos está hablando en el 45, que por muy turbulenta que esté la situación, no es sofocable, porque de suyo es insofocable. Bueno, pues la filosofía surge de ahí, surge de esta experiencia que tenemos de la realidad, de tener que habérnoslas con las cosas mismas, pero es que además el objetivo de la filosofía está, uno de sus objetivos, digámoslo así, está en colmar ese apetito, precisamente, en ayudarnos a indagar más y más para colmarnos ese apetito. Es como ¿cómo se llama de esta enfermedad que es un trastorno psiquiátrico, que el que tiene sed y mientras más bebe, más sed le da. Bueno, pues así pasa precisamente. Lo inverso a la bulimia. Sí, comer la bulimia. Claro, pero mientras más tomas, más sed te da, ¿no? Pero ¿no sabía que había una enfermedad que era de sed? Sí, se llama hidrópico, el hidrópico. Qué tremendo. El hidrópico. La hidropasia, el hidropático, el hidrópico, es el que tiene, bueno, pues algo así, para el apetito de realidad, la por eso filosofía... están los bares llenos. ¿Ah? Que por eso están los bares llenos. Sí. Por necesidad. Y no así las facultades de filosofía. No, claro, exactamente. Pero bueno, ahora, ¿por qué no exactamente? ¿Por qué no ni ahora, ni en el 45, ni nunca en estado lleno? Bueno, porque lo que hay en ese momento, insisto, como en otros momentos, es una crisis política y social y económica muy fuerte, ¿no? Si recordamos, es el 45, todo está derrumbado, destrozado y tal. Hay una crisis política y tal muy fuerte. Pero es que Zubiri, que tiene un ojo metafísico, un ojo clínico tallado filtrado por la lente de la metafísica, sabe que esa crisis, bueno, Zubiri como otro, como el propio Hegel, que decíamos que la metafísica es objetiva y tal, sabe que esa crisis política no es más que algo así como una especie de efecto o de síntoma de una crisis mucho más profunda, que es lo que la gente ve, de eso, ¿no? No hay dinero, no hay edificios, tal, ¿no? Es una crisis más profunda, y la crisis es, diríamos así, una crisis intelectual. Occidente vive una profunda crisis intelectual. Entonces, como ahora, la vez pasada estamos hablando del hombre masa y tal, es la profunda. ¿Qué es una crisis intelectual? Pues una crisis intelectual es precisamente donde ya no hay vida intelectual, donde ya no hay vida intelectiva. ¿Y qué es la vida? Cuando no hay vida, ¿qué es la vida intelectiva? Donde el intelecto cobra vida. Si no hay vida intelectiva, el intelecto está muerto. Es la idea del hombre masa, del hombre medio, donde el intelecto está muerto, se conforma con ser igual que todos. Decía Ortega, la vez pasada decía Ortega que, hombre, el hombre medio le dices, es que usted no se distingue de todos los demás, y no se incomoda con eso, no se siente ofendido por esa firma. Bueno, pues eso, es en él el intelecto no cobra vida, el intelecto, el espíritu, si se le quiere llamar a lo hegeliano, como sea, la vida intelectiva no cobra vida, es una especie de banalidad en el vivir la propia vida, en el que no hay una religación a la realidad, no hay una religación a las cosas mismas, es una banalidad de la propia vida. Esa es la crisis política, o sea, la crisis política es falta de, eso es la muestra, es el síntoma de una crisis intelectual. Y precisamente este libro, el Naturaleza e Historia de Dios, se inaugura, el primer texto es nuestra situación intelectual, que precisamente es una situación de crisis, nuestra situación intelectual es una situación de crisis. Un libro que, por cierto, se termina de escribir, se termina de preparar en el 43 y no se va a publicar sino hasta el 44, un año después. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el Nihil obstat. O sea, el Nihil obstat, en español, el nada obsta para que se publique. La censura de la Iglesia. Crisis intelectual. Por eso, el que tú hoy estés aquí, a diferencia del curso del 45, nos muestra que, si bien estamos en crisis, por lo menos no tanto. Fenomenal. Bueno, pues Zubiri inaugura ese texto. Unas amigas. Cada vez estaremos menos en crisis, sí. Ojalá que así sea. Bueno, Zubiri dice a propósito de esto, en ese texto, inaugurándolo así, y esto les va a sonar muy a la idea del hombre masa, por eso lo quería traer a colación. El hombre actual huye de sí. Hace transcurrir su vida sobre la superficie de sí mismo, sobre la superficie nada más. Renuncia a adoptar actitudes radicales y últimas, la banalidad de vivir la propia vida.
La existencia del hombre actual es constitutivamente centrífuga y penúltima. Claro, no quiere estar en el centro, claro, quiere fugarse de sí mismo, y además penúltima, nunca última, nunca radical. Radical de radix, ¿no? De raíz. Bueno, de ahí el angustioso coeficiente de provisionalidad que amenaza disolver la vida contemporánea. La amenaza tanto como la amenaza ahora. Pero si por un esfuerzo supremo, aquí viene un poco la esperanza, la solución, si por un esfuerzo supremo, esa actitud heroica del Quijote, ¿no? Tan heredada de Ortega, Unamuno, al final cada quien es hijo de donde es hijo, si por un esfuerzo supremo, heroico, logra el hombre replegarse sobre sí mismo, siente pasar por su abismático fondo, como umbres silentes, como sombras silenciosas, las interrogantes últimas de la existencia. Resuenan en la oquedad de su persona las cuestiones acerca del ser, del mundo y de la verdad. Enclavados en esta nueva soledad sonora, una soledad, una realidad que mienta a gritos su propia realidad, ¿no? El que ahí está, nos hallamos situados allende todo cuanto hay, ¿no? Todo cuanto hay, en una especie de situación transreal. Es una situación estrictamente transfísica, atravesamos todo lo real, es decir, dice él, metafísica, es una situación metafísica. Su fórmula intelectual es justamente el problema de la filosofía contemporánea. Claro, y no solamente el problema de la filosofía contemporánea, el problema de la filosofía en general. O sea, la filosofía ha tenido un máximo problema, que es ¿cuál? El de su existencia. Desde que nace la filosofía nace en crisis. La gente, la masa, la gente tal, la situación turbulenta no quiere que haya filosofía. Y entonces, claro, pero es insofocable el apetito de realidad. Kant mismo no quiere que haya metafísica, pero es insofocable, dice, una necesidad imposible. Bueno, pues precisamente es esta idea de que a pesar de los pesares, el problema de la filosofía es el que haya filosofía o no la haya. Bueno, pero no, dice la fórmula de... La fórmula de, ahora te digo, su fórmula intelectual es justamente el problema de la filosofía contemporánea. La fórmula intelectual de... La situación metafísica en la que se está, esta situación transreal, transfísica en la que se está. Bueno, ¿cuál es, pues, la respuesta a esta problemática, esta situación turbulenta y tal? Pues bueno, la respuesta que propone Zuvirio, por lo menos que lo hace en su persona, que la hace suya, es llevar una vida auténticamente intelectual. Auténticamente, es decir, donde el intelecto cobre vida, donde no esté muerto, donde algo así como que el intelecto es una especie de religación, no de religión, que eso vendrá después, sino el intelecto es una especie de religación, ¿a qué? A las cosas mismas entre las que se están. Dejar que las cosas estén. Teoría, ¿no? Que decías tú hace un rato que la primera conferencia esa era sobre el mirar, ¿no? Bueno, teoría, theorein en griego es eso, es mirar bien. Significa theo, o sea, viene de tesis, que es poner, y orao, que es mirar, es poner la vista. Claro, hay que saber, no todo el mundo teoriza, tiene la práctica, tiene la praxis y tal, pero no todo el mundo hace theorein, no todo el mundo pone bien la vista. Bueno, es esta especie de hacer del intelecto una religación a las cosas mismas. A propósito de eso, hace no mucho, una persona, que no diré su nombre, que muchos no la conocen, pero no la diré por respeto a todos, con muy corto de luces me decía, bueno, pues si Zuvirio piensa eso, que nos dé la receta, porque si dice que hay una auténtica vida intelectual es porque sabe cuál es la receta para... Hombre, yo decía, bueno, cualquier filósofo que se respete no da las recetas. Y lo que es más, cualquier lector de la filosofía no esperará hallar en la filosofía un recetario, que se respete naturalmente. Así que bueno, ¿cuál es? Bueno, no sé cuál sea la receta, cuál es el algoritmo para llegar, pero definitivamente no es la banalidad de vivir la propia vida, no es la banalidad del intelectualoide que se sienta a fumar cigarrillo, es vivir la propia filosofía como un apetito de realidad que es además insofocable, una religación a las cosas, digamos. Y Zubiri hizo lo que tenía que hacer a ese respecto, hizo lo que tenía que hacer. Como dijimos, en el 45 ya está situado en Madrid, y lo que tiene que hacer en ese momento es retraerse a la vida privada. No le queda otra. Porque él, pudiendo haber estado en una cátedra, aunque en Barcelona, pero en una cátedra en la academia, en la universidad, donde tenía que haber estado, prefiere no estarlo, y así lo decide y así lo sostiene durante toda su vida. Vale decir, durante todo el franquismo. Zubiri prefiere ser honesto con ese apetito antes que traicionarse, ¿no? Es decir,
eso, prefiere retraerse a la vida privada antes que traicionarse e irse a una cátedra coaccionada. Eso habla, creo yo, de esa auténtica vida intelectual, muy diferente por lo demás a muchas de las vidas, probablemente no tan auténticas, de aquellos que están hoy llenas y saturadas las universidades con los catedráticos, con los profesores, con el publish or perish y toda esa clase de tonterías. Bueno, pues hay que hacer lo que tenemos que hacer y cada quien sabrá, según Ortega, cada quien sabrá su vocación. Bueno, en efecto, de la realidad es de donde parte todo.